Buen día con todos. Buen día, vamos a iniciar el curso virtual de química para quinto año secundaria Colegio Universitario. Vamos a tratar el tema materia 2, segunda parte. Ya hemos visto la primera parte en aulas, materia 1, donde hemos hablado de sus estados, de sus cambios de estado, de los tipos de materia, de la clasificación de la materia como sustancias y mezcla, ¿no? Y hemos empezado a hablar de propiedades, entonces veamos. Materia, segunda parte. Aquí vamos a hablar de las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad de la materia? Son características o cualidades que poseen los cuerpos de la materia. Entonces, estas propiedades se clasifican de tres formas distintas, según el tipo de materia, según su masa y según su estructura interna. Según los tipos de materia tenemos las propiedades generales y las específicas. Las generales, propiedades de todos los tipos de cuerpos sin importar su estado, es decir, es una propiedad que lo pueden tener tanto los líquidos, sólidos o gaseosos. Y las propiedades específicas, que son las propiedades de cada cuerpo según el estado que posea. Este tipo de materia, estos tipos de propiedades ya lo hemos visto en clase y ya hemos hablado de ellas y hemos ejemplificado, ¿no? En el caso de las generales, por ejemplo, la masa, el volumen, la porosidad, la impenetrabilidad. En el caso de las específicas, la dureza, la tensión superficial, la compresibilidad, etc. Donde vamos a hacer hincapié en esta clase es en las propiedades según su masa y según su estructura interna. Según su masa tenemos dos tipos de propiedades, extensivas e intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen y varían con la masa del cuerpo. Además de eso son aditivas, es decir, que se pueden sumar. Y las propiedades intensivas son propiedades que no dependen y ni varían con la masa del cuerpo, es decir, no se pueden sumar, no son aditivas. Las propiedades según su estructura tenemos físicas y químicas. Las propiedades físicas son las propiedades que no alteran la estructura interna del cuerpo y las propiedades químicas son aquellas que alteran la estructura interna del cuerpo. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un ejemplo o vamos a ver ejemplos de las propiedades extensivas e intensivas, así como también de las físicas y químicas. Ejemplos. Tenemos propiedades extensivas, la masa, obviamente depende de la masa, el peso, el volumen, ¿no? Son propiedades generales, pero también son extensivas. ¿Por qué? Porque al variar la masa varía la propiedad, varía el peso, varía el volumen. De igual manera la reactividad, ¿no? Depende de la masa para ver qué tan reactivo es una sustancia, la compresibilidad y la expansibilidad, ¿no? Es decir, depende de la masa, se puede comprimir hasta cierta cantidad o se puede expandir hasta cierta cantidad también un gas, según la cantidad de moléculas que tenga, según la masa que tenga. En las propiedades intensivas tenemos el ejemplo de la temperatura, es una sustancia que no necesita de la masa para existir, es decir, si yo le aumento de masa a una cantidad de agua X, la temperatura va a seguir siendo la misma, no va a variar, no porque aumente la masa va a aumentar la temperatura. Lo mismo podemos decir de la densidad, de la maleabilidad de las sustancias, de la dureza, ¿no? Un cuerpo puede ser maleable, ¿no? Sea grande o sea pequeño, tenga mucha o pequeña masa. La combustibilidad, de la misma manera, no depende de la masa y la oxidación. Veamos ejemplos de las propiedades físicas. Tenemos la masa, temperatura, volumen, tensión superficial, dureza y porosidad. Ojo que las propiedades físicas son aquellas que no alteran la estructura interna. Si ustedes pueden observar los ejemplos, tenemos tanto propiedades extensivas como propiedades intensivas. Y también tenemos una combinación de propiedades generales y propiedades específicas, ¿no? Eso depende también de qué,
de que es una forma de clasificación distinta de las propiedades. Y dentro de las propiedades químicas tenemos, por ejemplo, la reactividad, la oxidación, la combustibilidad, la inflamabilidad, la putrefacción y la incinerabilidad. No vamos a hablar un poquito de cada una de ellas porque no las hemos tocado mucho en clase. ¿No? Las propiedades anteriormente mencionadas ya hemos dado su concepto en clase, hemos hablado de cada una de ellas, ¿no? Pero de las propiedades químicas vamos a hablar un poquito. La reactividad, la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar con otra sustancia. La oxidación es la capacidad de un elemento de perder electrones. La combustibilidad es la capacidad de algunas sustancias, ¿no?, de prenderse y generar llama, ¿no?, es decir, de quemarse. La inflamabilidad es la capacidad de algunas sustancias de incendiarse a altas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia entre combustibilidad e inflamabilidad? Pues es la siguiente. Pongamos un ejemplo. Tenemos dos tarros de alcohol, llenos de alcohol, y dos tarros llenos de gasolina. Si nosotros dejamos el alcohol en el sol, pues el alcohol se va a ir evaporando y va a desaparecer. Pero si nosotros dejamos el tarro de gasolina en el sol, pues tarde o temprano se va a prender. Eso es ¿por qué? Porque la gasolina es inflamable. En cambio, si a las dos sustancias, tanto el alcohol como la gasolina, le tiramos un fósforo encendido, pues ambos se van a prender. ¿Por qué? Porque ambos son combustibles, pero uno es inflamable y el otro solamente es combustible. Esa es la diferencia. La inflamabilidad es cuando una sustancia se puede prender con altas temperaturas, solamente con altas temperaturas. En la combustibilidad necesita una chispa de calor, necesita llama para iniciar la combustión. Bueno, la putrefacción es la decomposición de los cuerpos orgánicos y la incinerabilidad es la capacidad de los cuerpos que al quemarse poder generar cenizas. No, no todos los cuerpos que se queman generan cenizas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de la gasolina se quema pero no genera cenizas. En cambio la madera se quema y puede generar cenizas. Muy bien, con esto podemos dar por terminado lo que son las propiedades de la materia. Pasemos a la siguiente parte, donde vamos a hablar de lo que son fases y componentes. Para empezar, tenemos que saber lo que es un sistema. Un sistema es una porción de materia controlada que puede ser homogénea, es decir, de una sola fase, o heterogénea, de dos o más fases. Bien, el componente son las sustancias que podemos encontrar dentro de un sistema, y la fase es cada parte de un sistema que se puede diferenciar del resto por sus propiedades o características distintas. Aquí tenemos tres ejemplos sencillos. El primero tenemos un vaso, un sistema que está formado por agua y el aceite. Tenemos dos fases líquidas porque podemos diferenciar el agua que está separada del aceite. Pero también tenemos dos componentes, el agua y el aceite, ¿no? En otro ejemplo tenemos agua con hielo. Obviamente tenemos dos fases porque podemos diferenciar la fase líquida de la fase sólida, que es el hielo. Pero el componente solamente es uno porque el hielo es agua congelada. Entonces en ambos casos el componente es uno solo. O como en el tercer ejemplo, tenemos una solución de agua con sal disuelta. A simple vista no podemos observar la sal, por lo tanto la fase es una sola, es homogéneo, y la fase líquida. Pero tenemos dos componentes, la sal que está disuelta y el agua, ¿no? Muy bien, muy jóvenes. Esto es por hoy la clase.
espero lo hayan entendido. Si tienen alguna interrogante pueden repetir el video cuantas veces gusten. Nos vemos la próxima semana, nos comunicamos la próxima sesión. Que tengan un buen día.